Vamos a ir a otro tema en el ámbito político. La bancada de la Democracia Cristiana anunció que no va a apoyar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Es una medida impulsada por parte de la oposición. En el Partido Socialista están evaluando después de alguna posición algo más dubitativa en un comienzo. Todo esto, por supuesto, por el tercer retiro del 10% y la decisión del gobierno de ir al TC. Queremos conversar del tema junto al diputado de la ADC, Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, ¿por qué usted está en contra y por qué la Democracia Cristiana está en contra de esta idea de la acusación constitucional a raíz de esta decisión del gobierno? Hay distintas posturas, todas legítimas. Yo ayer con el jefe de bancada, Daniel Verdesi, manifestamos nuestra opinión. Yo creo que es un escenario eventual bastante irreal, además, porque todos sabemos que una eventual acusación requiere para destituir al presidente de la República el apoyo de 2/3 del Senado. O sea, requeriría el apoyo incluso de los senadores de gobierno oficialista. Entonces, obviamente que cuando se presente la acusación se va a estudiar en su mérito. Yo he conversado mucho con profesores de Derecho Constitucional, tengo mi opinión, que es la que he expresado ayer, pero la tarea del día, Sebastián, hoy día es concentrarnos en el tercer retiro. Eso es lo que le preocupa a la gente hoy día, no las peleas políticas. Yo creo que la gente lo que está esperando es el tercer retiro y por eso hemos anunciado que nos vamos a hacer parte en el Tribunal Constitucional con los mejores abogados constitucionalistas como Democracia Cristiana para defender lo que soberanamente resolvió el Congreso en beneficio de la gente para un tercer retiro del 10%. Diputado, entonces ¿usted siente que se está perdiendo tiempo o capital político en una acusación constitucional que a su juicio no tiene futuro? Lo que pasa es que yo no quiero cuestionar el uso de atribuciones que tienen los diputados. Ellos pueden presentar una acusación, obviamente la vamos a ver en su mérito. Yo lo que he señalado es que no veo dónde está la causal, porque recordemos que la Constitución establece que tiene que comprometerse gravemente el honor y la seguridad de la nación, o haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes. Bueno, los que promuevan ese libelo tendrán que desarrollar esos argumentos, pero yo creo que los chilenos están esperando hoy día en la votación del Senado, que ratifiquen el tercer retiro del 10% y, tal como ha dicho la presidenta del Senado, Yanna Proboste, llegar a un acuerdo para que haya un tercer retiro y para que podamos tener una reforma tributaria donde las grandes fortunas del país aporten en lo que hemos pedido desde abril del 2020, una renta universal de emergencia para todas las familias vulnerables y de clase media, para que todos nos podamos cuidar y cumplir con las medidas de cuarentena. Diputado, ¿y usted cree que ese camino está abierto todavía? El de una posible negociación y un acuerdo con el gobierno para que se apoye este tercer retiro. A ver, yo soy optimista por naturaleza. El año pasado el gobierno terminó patrocinando un proyecto de segundo retiro. El segundo retiro llevó la firma del presidente de la República. Y yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Ayer hubo 105 votos acá en la Cámara de Diputados, algo impensado hace un año, para establecer un impuesto a los súper ricos, para que las grandes fortunas que aumentaron su patrimonio en un 70% en año de pandemia, puedan hacer un aporte especial. Ahí unimos una propuesta de la diputada Camila Vallejo con nuestra propuesta para aumentar un impuesto a las grandes empresas, que son las que tienen ventas sobre 40 millones de dólares en 3 puntos. Terminar con las exenciones tributarias. Todo esto con el objeto que el costo de la crisis no lo sigan pagando los trabajadores, no obstante que hay que entregar el tercer retiro porque ya la gente lo tiene internalizado y es la única medida que va a llegar a 10,5 millones de chilenos y en definitiva entregar una renta universal, diputado, sin letra chica, sin mayores requisitos ni trabas como las que ha puesto el gobierno todo este tiempo. Diputado, pero ¿por dónde podría pasar este acuerdo? ¿Por dónde se podría plantear una negociación que convenza al gobierno, en definitiva, de apoyar esta iniciativa con la que no está de acuerdo, sencillamente? Sí. Bueno, ayer la presidenta del Senado, Yanna Proboste, que es uno de los liderazgos interesantes que ha surgido con motivo de la crisis, planteó una salida. Le dijo al gobierno, ya, si usted quiere que este sea el último retiro del 10%, perfecto, acordémoslo.
que los chilenos puedan hacer su tercer retiro, pero que al mismo tiempo podamos llegar a un acuerdo tributario para los que tienen más. Los mismos que ayer dijeron que la gente no quiere trabajar porque recibe bonos, una frase muy desafortunada de la Cámara de la Construcción, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Bueno, puedan hacer un aporte mayor las grandes fortunas del país para financiar una renta universal de emergencia. Yo creo que esa sería una gran noticia para Chile, una luz al final del túnel en medio de toda esta crisis social, institucional. Lo que no podemos vivir, Sebastián, es 20 días el Tribunal Constitucional emitiendo un fallo y 10,5 millones de chilenos en máxima tensión esperando cuál es el resultado de ese tercer retiro. Diputado, yo espero que podamos llegar a un acuerdo y ojalá que se llegue a un acuerdo hoy día en el Senado también. El senador García Ruminot esta mañana aquí en Agenda Económica en CNN planteaba una idea similar y decía que había que buscar un acuerdo, efectivamente, que el gobierno hiciera suyo el proyecto, decía, y lo amarraba directamente con un tema, con la reforma previsional, que está en el Senado también. Aprobar la reforma como venía desde la Cámara, decía, y el gobierno acoge el tercer retiro, pero se acaba el tercer retiro y luego se ven otros mecanismos de reforma tributaria. ¿Qué le parece a usted ese camino? Muy interesante. Nosotros despachamos hace más de 15 meses el proyecto de reforma previsional en la Cámara. Los adultos mayores no pueden esperar, Sebastián, una nueva constitución o un futuro gobierno para mejorar las pensiones. Necesitamos mejorar las pensiones ahora, pero un sistema mucho más solidario, donde todos los chilenos tengan una pensión básica universal garantizada. La senadora Carolina Goich hizo una propuesta muy concreta, que el 6% de cotización adicional vaya a solidaridad. En beneficio de quienes ganan menos, de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo pésimas condiciones al sistema de AFP. Amarrémoslo también con una reforma tributaria para que las grandes fortunas del país puedan hacer un aporte, partiendo por el presidente Piñera, para financiar una renta universal de emergencia. Yo creo que esa sería una gran salida. Espero que el presidente de la República escuche a sus propios parlamentarios que lo han planteado. ¿Qué está en juego, diputado, desde el punto de vista político con este tercer retiro? Se lo pregunto por lo que usted mencionaba, esta tensión que se va a generar a la espera de lo que falle o resuelva el Tribunal Constitucional, pero también por esta idea de la acusación constitucional que está sobre la mesa contra el presidente Piñera, aun cuando no tenga quizás los apoyos necesarios desde la oposición, pero ahí hay algo que se está generando desde el punto de vista del escenario político. Por eso mi pregunta respecto a lo que viene en las próximas semanas. Estamos, Sebastián, en la peor crisis sanitaria, social, económica de los últimos años. A eso quiero agregar una crisis hídrica, porque hay regiones como la región de Coquimbo que está con escasez hídrica hace más de 10 años. Entonces, Chile no admite más conflicto. Chile lo que exige de nosotros, de todos nosotros, no solamente del gobierno, también de los parlamentarios de oposición, son soluciones, propuestas. Por eso propusimos el impuesto a los superricos, por eso propusimos el royalty minero. No nos hemos limitado solamente a criticar la falta de universalidad de ayudas del gobierno. Hemos hecho propuestas concretas para financiar ayudas concretas a la gente para que se pueda cuidar, para que pueda cumplir con las medidas de confinamiento. Ese es el único camino. Nosotros, los que tenemos cargo de representación popular, tenemos la responsabilidad de mostrarle una salida a la gente. No podemos limitarnos a replicar todo lo que dicen las redes sociales y a pelear entre nosotros. Tenemos que buscar y mostrarle al país que hay un camino, una vía de solución y de acuerdos. Bien, diputado Matías Walker, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián.